Seguimos con más Pinamar News y está con nosotros Guillermo Miglorini, concejal de ProPin, porque, bueno, a fin de cuentas el Consejo Deliberante está por estos días trabajando hoy mucho en distintos temas. Hace poco se aprobó el tema del presupuesto, se está trabajando el tema de la basura y hay un tema que realmente nos interesa y mucho a los pinamarenses, el tema del cementerio, porque, a ver, desde el momento que se habilitó el cementerio de Pinamar, el cementerio Parque, antes de que se habilitara, ya había habido algún tipo de cuestionamiento si era conveniente hacerlo ahí, si iban a hacer los controles medioambientales correspondientes. Pasaron casi 20 años y nos vamos enterando de que hay cosas que quedaron, digamos, pendientes de aquella época, Guillermo. Sí, sí, totalmente en la intención. Quedaron algunas cosas. Nosotros estuvimos visitando el cementerio a lo largo de este tiempo, ¿no? Ya hace varios que vamos yendo. Y en una de esas visitas nos encontramos con que no había nafta, por ejemplo, para cortar el pasto, no había motoguadaña, que era para bordear, una bordeadora sola tenía el cementerio y estaba en reparación. En ese momento habíamos salido en las redes sociales, habíamos hablado con algunos funcionarios y demás, y aparentemente empezó a aparecer la nafta, empezó a aparecer la bordeadora y demás, y algunos temitas así menores se fueron solucionando. Después obviamente fuimos escuchando a lo largo de este tiempo también vecinos que decían, mira, no hay más nichos, tenemos un problema que hay faltante de nichos. También fuimos a consultar al área correspondiente y nos dijeron, mira, está en planeamiento, ya se pidió, esto fue ya hace 6 meses y hoy todavía los nichos no están ni en construcción, ni siquiera está la licitación abierta para que se solucione. También nos han surgido otros temas, como por ejemplo pedidos de personas que querían exhumar el cuerpo de un familiar querido para cremarlo y demás, y la ordenanza, que era del 98, no permitía justamente el retiro hasta después de 10 años, los cuerpos que estaban en tierra, ¿no? Entonces nosotros hicimos una modificación, pero con el compromiso, nosotros modificamos ese punto de la ordenanza donde se podía retirar hasta 5 años, después de 5 años, salvo pedido expreso del familiar que podía de alguna manera exigir que se retire antes, sí, con un costo y demás aparte a cargo de la persona que lo quería retirar, porque lleva una logística y lleva también un material específico para el retiro de ese cuerpo. Entonces nosotros, como te digo, con el compromiso de modificar otras cosas que veíamos que faltaban, principalmente analizando que el cementerio no tiene hoy un espacio físico, que mejor dicho, el espacio físico lo tiene, pero no está preparado para hoy albergar nuevos cuerpos. Entonces nos encontramos que están poniendo los cuerpos en los pasillos de los módulos anteriores, sí, o sea, de los antiguos. Entonces se cada vez más apretado, digamos. Se están enterrando y justamente hoy no hay espacio para caminar, sino que uno va caminando arriba de otras tumbas. Y eso es lo que nos preocupa muchísimo cuando lo vimos y dijimos, bueno, empecemos a trabajar fuertemente en una modificación de esta ordenanza. Hay varios puntos para tratar de solucionar, como para descomprimir de alguna manera el cementerio, ¿no? Uno de esos puntos es justamente el tiempo de exhumación y la exhumación para reducción. Reducción se llama a que, por ejemplo, a pasarlo a un osario. Eso significa que se saca el cuerpo, se recuperan los huesos y sí, se guarda, que ya con ese lapso de tiempo justamente se reduce a huesos y se traslada a un osario. Ese osario obviamente tiene menor lugar y ocupa menos lugar. Entonces podría albergar mucha más cantidad de cuerpos, ya que son cuerpos que datan de otra fecha, ¿no? Y dejar espacios para los cuerpos nuevos, justamente que son los que vendrían ingresando por el desarrollo normal de una comunidad. Otro de los temas también que habíamos planteado era un depósito, ya que el cementerio no cuenta con depósito. No tiene depósito. Sí, yo he escuchado además de una oportunidad gente que ha perdido sus deudos y se encontraban con que, primero, que no tenían un espacio y segundo, no tenían dónde dejarlo. O sea, tenían que ir Hoy se solucionaba con algún depósito de alguna cochería privada, sí, pero la realidad es que tiene que existir un depósito. En Madrid lo tiene, todos los cementerios, la mayoría de los cementerios lo tienen. Eso es necesario, ¿por qué? Porque a veces no se puede, por cuestiones climáticas o por ahí feriados o que no está el personal municipal en el cementerio para realizar un entierro y que tiene que esperar 1 día o 2 días. Como te digo, una condición climática de tormenta es imposible, entonces justamente se debería dejar en un depósito. En este caso debería haber un depósito municipal. Después varios temas, como vos nombraste, ¿no? El tema del impacto ambiental, que era una de las cosas más preocupantes porque es un cementerio diferente, porque tenemos un suelo arenoso. Entonces eso también cambia las condiciones en las cuales se maneja el cementerio.
Nosotros tenemos un tema con el tema del acuífero, que está muy cerca, Sí. y eso también todo este tipo de actividad genera un lixiviado, y ese lixiviado iría directamente a la napa. Entonces, bueno, hay que hacer controles justamente de medición de calidad de agua, de la altura de la napa. Pero cuando se aprobó el cementerio, dentro de la ordenanza de aprobación, figuraba este tema de hacer controles periódicos para ver si el acuífero se iba a contaminar. El artículo 4 justamente, y es más, tiene que haber controles semestrales, Sí. y tiene que haber un registro. Nosotros nos encontramos con que no se fue realizando ese control y tampoco se realizó el registro. O sea, obviamente no haber control no hay registro. Y eso también lo estamos exigiendo en esta nueva modificación. Estamos exigiendo, articulando alguna posibilidad de que sea mucho más estricto esto, que realmente es importante, como te digo, porque va directamente al acuífero y es la salud de todos los ciudadanos, ¿no? Nosotros, otro de los temas que habíamos visto es que en la ordenanza madre justamente se hacía una batea de hormigón para justamente contener este lixiviado, y no se realizó en los primeros cuerpos, no sé si eran los primeros 3 o 4 o 5, y después no se hizo más. Entonces nosotros planteamos que esa batea debe existir, tal vez no en hormigón, y planteamos nuevas tecnologías o nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, justamente una especie de batea, pero de plástico reciclado. Eso sería una de las posibilidades para, de alguna manera, recuperar plástico, darle una funcionalidad. A su vez es un producto liviano que el personal que está en el cementerio no tendría que estar moviendo una batea de hormigón que vale muchísimo y es muy pesada. Entonces sería una forma también de mitigar ese tema, ¿no? Después hay varias cuestiones que estuvimos viendo. Por ejemplo, una de las falencias principales, y que es un pedido de los empleados municipales del cementerio, es justamente la tarea riesgosa que implica esto. Sí. Y no solo por lo físico, por la contaminación que puede llegar a tener el manejo de justamente de cuerpos, lo psíquico, sino lo psicológico, justamente por una cuestión de estar constantemente con el sufrimiento de otras personas. No nos olvidemos que ellos todos los días ven gente que está sufriendo y ven gente que está enterrando a sus seres queridos. Y acá uno trata de ser cuidadoso con esto, ¿no? Pero también estar cuando hay un niño que fallece y demás, es muy fuerte. Entonces entendemos ese pedido, ya lo hicieron ellos anteriormente en el Consejo, lo habían hecho también al Ministerio. Es más, ellos no están realizando exhumaciones justamente porque no tienen habilitado este tema que es un problema también que la aseguradora de riesgo de trabajo, la RT, sí, no les cubre cualquier accidente, porque ellos hoy son personal rural, figuran como personal rural. Entonces también son esas modificaciones que hay que ayornar esta ordenanza, que creo que es muy importante, porque esto es parte de la estructura de una comunidad. Acá lo que tenemos que entender es que hay varios factores que conforman los cimientos de una comunidad, y el cementerio hoy es uno de los cimientos fundamentales de una comunidad. ¿Sí? Así como obviamente todo lo que vendría a ser obra de infraestructura, como la cloaca, como el agua potable, como los caminos, como la iluminación, como un montón de cosas que hacen a que la ciudad de alguna manera se sostenga como ciudad. Que no sea únicamente una hermosa plaza o un cartón pintado, que le digo yo, una escenografía, sin tener justamente los cimientos y el sostén de una comunidad. Eso es fundamental, por eso nosotros vamos hacia esas cosas normalmente. Fíjate que el año anterior hicimos una ordenanza de recolección de residuos verdes. Tal vez el intendente no entendió nuestra intención de corregir un problema que todavía sigue aquejando a Pinamar, y vetó esa ordenanza. Lamentamos porque fue hecha con la unidad de todos los bloques y con la opinión de todos los bloques. Entonces, lamentablemente, esas cosas son las que hacen que Pinamar de alguna manera tome un retroceso en algún punto, porque sin cimientos y sin bases es muy difícil de generar una ciudad pensada a muy largo plazo. Esto, como te digo, nosotros le exigimos hoy al Ejecutivo, con esta modificación de ordenanza, un master plan del cementerio. ¿Por qué? Porque planeamiento, que es quien tiene que determinar el desarrollo urbano, tiene que determinar cómo va a ir creciendo el cementerio según el crecimiento demográfico que existe. Hoy, como te digo, se están poniendo en pasillos porque tienen un espacio libre bastante grande, pero como no tienen infraestructura, si no tienen riego ni pasto, no pueden armar las parcelas ahí. Sí. Entonces es una cuestión a veces que a uno le preocupa, porque digo, bueno, esto es una, llamémoslo desidia, no sé cómo llamarlo, falta de proyección, falta de planificación. Y esas son las cosas que a nosotros nos preocupan mucho. Por eso desde el Legislativo hacemos lo que podemos, justamente tratando de presionar al Ejecutivo para que realice estas actividades que son las que tiene que hacer. A nosotros como te digo, nos preocupa mucho esto, y estamos en ese proceso ahora y combinando con todos los bloques. Esto no es una cuestión únicamente de Propin, que lo está realizando solo, sino que
Propin siempre hizo lo mismo, busca el consenso de todos, la opinión de todos, del oficialismo, de otros bloques opositores y demás, para tratar de llegar a la ordenanza o al proyecto que sea lo que realmente necesita la comunidad. Esa pluralidad de ideas hacen que los proyectos salgan con lo que necesita la gente, no la opinión de un solo bloque. Ahora que recuerdo, ¿no? Porque cuando uno recibe la factura del impuesto municipal, figura el ítem de cementerio, ¿no? Como un ítem aparte, digamos, de todos los servicios que supuestamente debería brindarse, ¿no? Son los 12 pesos, si no me equivoco, 12 o 15 sí, de mantenimiento del cementerio. Que justamente es un dinero importante, ¿no? Hablando con personal, ellos tendrían una unidad ejecutora, se llama, que es el RAFAN, que es el sistema donde se maneja todo lo que vendría a ser la causa pública, todo lo que es administrativo. Ellos tenían una unidad ejecutora, se la sacaron, la pasaron a la casa del adolescente, por lo que nos dijeron, y hoy no tienen posibilidad de ni cargar gastos, ni contar con el presupuesto que es de ellos. Eso también es un tema que estamos investigando, a dónde está yendo ese dinero, ya que justamente al cementerio no está yendo. Nos encontramos con que pintaron una parte y los empleados con toda la mejor voluntad pintaron hasta donde pudieron, hasta donde le alcanzó la pintura. Y vos vas al cementerio y tenés hasta cierta altura, tenés pintado y después arriba sigue la pintura anterior. Esas son cosas que son básicas, que a mí me preocupa mucho cuando me encuentro con ese tipo de acciones, porque digo, bueno, acá hay una cuestión, no quiero ser agresivo, pero tal vez de inoperancia. Y creo que es algo que ya Pinamar creo que tiene que exceder, ya es una comunidad grande, son equipos de trabajo muy grandes los que existen en la municipalidad, y esta falta de coordinación no puede existir. Y menos en una cuestión tan sensible como es hoy el cementerio. Convengamos que al cementerio no vamos a hacer una fiesta, vamos a despedir a nuestros seres queridos, y es un lugar donde hay mucho dolor y donde tiene que estar impecable, como realmente fue cuando recién se inauguró. Cuando recién se inauguró el cementerio era un orgullo de cómo estaba de prolijo y de ordenado y demás. Y hoy lamentablemente se dejó caer, lo abandonaron, y todo el mundo que va hoy me dice lo mismo. El cementerio es una lástima cómo está. Y más con este tipo de desorganizaciones. O sea, ahí es donde justamente nosotros apuntamos a esto, porque creemos que es la base también de una sociedad, como digo, el cuidado de este tipo de acciones con respecto a lo que es el hospital, con respecto a lo que es el cementerio, con respecto a la limpieza, la salud de una comunidad, hace a toda una salud de una comunidad. Y eso hace como te digo, un desarrollo urbano mucho mejor. ¿Cuánta superficie se puede utilizar todavía del predio donde está el cementerio? Mira, por lo que estuvimos viendo, hoy aproximadamente hay entre un 25 y un 30% de espacio utilizado. O sea, hay mucho espacio dentro del cementerio. Obviamente hay que desmontar una parte donde hay un monte de pinos, nivelar y demás, pero hoy en el espacio que está, todavía tiene un espacio de un 10 o un 15% que está limpio, está ordenado, está emparejado, solamente le falta riego y le falta pasto para que se pueda utilizar. Obviamente marcar las parcelas y empezar justamente a poner cuerpos en ese lugar. Eso es lo único. Después, con respecto a los nichos también hay muchos médanos dentro de ese espacio del cementerio, y normalmente se colocan de espaldas al médano y te queda de contención el médano. Sí. Pues es una cuestión también paisajística que también tiene que respetar, como para que tenga una armonía y que tenga un movimiento. No nos olvidemos que no es un cementerio como cualquier cementerio donde se ponen como si fuesen manzanas y sí, ahí están todo orientado bien cuadrado. Acá esto es un cementerio parque y tiene que tener una dinámica, tiene que tener algo agradable, uno tiene que ir y estar tranquilo, como en un parque, paseando y pudiendo de alguna manera ir a visitar a sus seres queridos, ¿no? ¿Hace falta plata entonces? ¿O no? Bueno, yo muchas veces no creo que sea una cuestión de plata, porque como dijimos, la plata está. ¿Por qué? Porque todo eso que te cobran en las tasas está, y está orientado directamente al cementerio. Acá hay una cuestión de en qué se está usando ese recurso y cómo se está usando. Creo que pasa por ahí. Y a su vez, esto es planificación. La Secretaría de Planeamiento tiene un montón de arquitectos, un montón de profesionales que tranquilamente lo que tienen que hacer es diseñar ese cementerio y darle una impronta pensando a futuro. Convengamos que Pinamar va a seguir creciendo. Sí. Pinamar va a seguir creciendo. Pinamar es una ciudad muy hermosa y hay que darle estas estructuras, esta infraestructura, para que crezca de una manera ordenada. De lo contrario, terminamos siendo, como te dije antes, una escenografía, cartón pintado y atrás no hay nada. Entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho, porque es la base y el cimiento para poder construir una sociedad
que funcione realmente como una sociedad. Hay un tema que siempre me preocupó a mí, ¿no? Que es, yo te lo he comentado en otras oportunidades, el tema de, y volvimos al principio, ¿no? El tema de los lixiviados y demás, el tema de la contaminación de la napa, ¿no? Porque Totalmente. la discusión que hubo hace 20 años atrás sobre si iba a contaminar o no, de que era la primera vez que se hacía un cementerio sobre arena, que también era la novedad, ¿no? El resto, la mayoría de los cementerios se han hecho sobre tierra o tosca, pero no sobre arena. Esto siempre me quedé pensando, che, y si es posible esto, porque encima la inclinación que da, digamos, la napa va hacia lugares ya habitados, ¿no? De Ostende y demás. Urgente se tiene que empezar a hacer el monitoreo de eso, entonces. Totalmente. Sí, están, como te digo, los pozos de Creo que eran 6 pozos de están testeo que desde había. esa época, estoy hablando hace 20 años, pero si no tienen un seguimiento. Lo que vos nombrás justamente el tema de la napa es algo que nosotros también como bloque venimos trabajando muchísimo. Ya desde el momento, desde que se había planteado la planta depuradora, del lado de Pinamar, del lado de Madariaga, vuelvo y aclaro porque es interesante la postura que nosotros tenemos, es justamente que se siga realizando la planta depuradora del lado de Madariaga. Es lo más conveniente, es lo más seguro, a su vez es una planta que ya está desarrollada y está armada como para sostener Pinamar a muy largo plazo. Entonces insistimos en eso, pero bueno, a veces son decisiones políticas del Ejecutivo, estamos viendo a ver qué es lo que opina o qué es lo que va a terminar saliendo, pero la realidad es que nos parece lo más lógico y lo conveniente que se haga del lado de Madariaga. Fuera de eso nosotros trabajamos un poco en un plan de sustentabilidad hídrica que se llama, que principalmente habla del círculo virtuoso del agua potable, ¿no? Porque nosotros estamos sentados arriba de un acuífero, ¿sí? Que la única manera que se alimenta es con la lluvia. Entonces tenemos una capacidad que únicamente es la que llueve. Si llueve menos de lo que nosotros consumimos, estamos absorbiendo agua de ese acuífero y achicando nuestra capacidad de carga que tenemos abajo, ¿no? Sí. Y eso genera varias cuestiones. Uno, la baja del nivel freático y la invasión de agua salina que viene de abajo y termina achicando ese acuífero. Por eso nosotros creemos que es fundamental trabajar en el desarrollo de todo lo que vendría a ser el sistema de red cloacal para poder volver a infiltrar ese agua limpia en todo el partido de Pinamar. También hablamos de plantas potabilizadoras. Es fundamental generar plantas potabilizadoras, ya que, como vos dijiste, la comunidad creció y muchas veces no es solo el lixiviado de hoy del cementerio, tal vez lo de la planta de al lado, la planta depuradora que hoy es provisoria. También otro de los temas es los basurales, como por ejemplo el Punto Verde, eso terminó siendo un basural, y eso también genera lixiviados. Y después todos los pozos ciegos que existen en Pinamar, que al ir desarrollándose y no tener el sistema de red local, también de alguna manera aportan al acuífero. Entonces, creemos fundamental que uno de los puntos también va a ser que en cualquier momento se empiece a purificar el agua que se está extrayendo. Obviamente una nueva red de distribución que sea acorde al crecimiento de Pinamar. Lo mismo hablamos a veces del agua de recupero, esa agua de recupero que vendría de la planta depuradora, y es más, el proyecto de la planta depuradora del lado de Madariaga contemplaba la reutilización del agua. ¿Por qué? Porque se bombeaba agua limpia, no para uso humano, pero sí limpia como para posibilidad de infiltración, y se podía infiltrar a lo largo de todo Pinamar. Se podrían regar las plazas, los campos de golf, hacer diferentes lagunas de infiltración, pero en diferentes lugares, para aportar al acuífero de otra manera y aportar de una manera ordenada para que vuelva a infiltrarse el agua, se vaya purificando la infiltración y que la podamos volver a extraer de vuelta. Estas son las cosas que por ahí uno cuando lo habla y demás dice, pero ¿a cuánto estás hablando? Yo estoy hablando de 25 años o 30 años. Esto no es un proyecto que se hace en una gestión ni que se hace en 2 años, sino que estos son proyectos a muy largo plazo y esas son las políticas de Estado que realmente hay que empezar a desarrollar. Porque no importa el partido político que exista, sí importa el objetivo final, que es justamente que Pinamar sea sustentable a largo plazo. Porque de lo contrario nos vamos a quedar sin agua potable y vamos a tener que traer agua potable de otro lado. Eso hace, obviamente, toda la infraestructura y todo lo que es el costo que trae eso, y a su vez a veces trae una baja en el crecimiento de la comunidad, o tal vez que la comunidad empiece a poco a desaparecer por falta de agua. Fíjate que, por ejemplo, localidades vecinas como San Bernardo tienen que traer agua de otro lado. Sí. Entonces, esa ventaja que nosotros tenemos que cuidarla. Y es fundamental que empecemos a pensar en cómo cuidarla desde el Estado. No solamente pidiéndote a vos que uses menos agua, sino también qué infraestructura y qué acción política tomamos para que eso justamente suceda,
que es sostener el acuífero y tener una larga vida dentro de Pinamar, ¿no? Guillermo, gracias por estar con nosotros, No, por acompañándonos un ratito esta noche. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias por todo. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.